Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor esta mañana. Me alegro de verles a todos aquí. Amén. Hoy, hermanos, contentos porque si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Amén. Mi alma estuviera, como decía una hermana ayer, que estaba de botarme. Amén. Nos hubiéramos botado ya. De hecho, estábamos botados ya. Despreciados, desechados, completamente inservibles, ¿verdad? La única escapatoria que teníamos era que alguien se apiadara de nosotros. No quedaba de otra si no había nadie, como dice la palabra. Entonces nos tocaba a nosotros pagar por nuestro pecado. Pero gloria a Dios que el Señor se apiadó de nosotros. No sé si usted ha visto, ha escuchado de esta historia donde de momento había una situación que estaba crítica y la única escapatoria era solamente una opción. Entonces se emociona uno. ¡Wow! El único que pudo haber salvado tal cosa, salvado el día, o hecho tal cosa, o hecho un milagro fue una sola persona. Más emocionado porque vino alguien y salvó el día, como uno dice. Pues mire, ¿sabe lo que hizo Cristo a sí mismo? No había nadie que pudiera hacer la obra de salvación a nosotros, y Él la hizo. Amén. Como dice la palabra, si Él hubiera muerto por nosotros y se hubiera quedado muerto, pues entonces, como dice Pablo, fuéramos los más dignos de pena entre el mundo entero. Pero hoy, ahora, Cristo ha resucitado. Hay un corito que dice, si no hubiera sido, así no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. ¿Sí mismo? De eso estamos seguros, si no hubiera sido por el Señor. Bendito sea Él. Por eso es que estamos aquí, hermanos, bien contentos de estar en la casa del Señor esta mañana. Así que, y esto de las fechas, hay gente que busca fechas y que ahora con la supercomputadora quieren ver cuándo la fecha exacta, cuando el Señor dio su vida por nosotros. Eso no es importante. Lo importante es que dio su vida por nosotros. ¿A qué hora exactamente fue que fueron las mujeres al sepulcro a ver lo que estaba vacío? Eso es completamente inmaterial. Lo importante es que fueron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Amén. Y después fue Juan y el sepulcro estaba vacío. Y después se le apareció a los que iban, a Cleofas y al amigo que iban camino de Emaús. Amén. Dice la palabra que se le apareció a los 12. Primero se le apareció a los 10. Y después faltaba Tomás y se le apareció a los 11 para que Tomás tocara y creyera y viera que el Señor era el cuerpo del Señor en vida resucitado. Como dice la palabra, un cordero como inmolado. Había señal y evidencia que había estado muerto, pero ahora estaba vivo. Y dice más adelante que apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que todo ello apunta a la evidencia de que el Señor volvió a la vida. Y conociéndolo a través de la Escritura, nos dice, ¿y cómo no iba a volver a la vida después que Él mismo fue el que creó todo? ¿Verdad? Hay personas que a veces le pasaba como a los griegos, escucharon a Pablo predicando allá en el capítulo 17 de los Hechos, hasta que Pablo llegó a hablar de la resurrección de los muertos, y ahí ellos se escandalizaron. Decían, todo es posible excepto que los muertos resuciten. Por eso Pablo decía, y si los muertos no resucitan, pues entonces Cristo nos resucitó. Estamos nosotros muertos en nuestros pecados, dice, pero más ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Amén. Y vamos a leer esa porción. Es primicia de los que durmieron. Más adelante vamos a ver esa porción allá en la Escritura. Pero hoy, hermano, la pregunta, ¿resucitarás tú también? Porque la resurrección de Cristo implica si nosotros vamos a resucitar o no. La misma pregunta que nos hace la palabra acerca de con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la palabra dice que estamos muertos al pecado. O sea que la muerte de Cristo y nuestra muerte es paralela a la de la muerte de nosotros al pecado. Lo que pasa es que la muerte de Él nos trajo vida y vida eterna. Pero estamos muertos al pecado. ¿Se acuerdan? Ya usted no tiene deuda con el pecado. Usted fue borrado del libro del pecado. Ya no hay deuda. Su libreta de talonarios de pagaré fue cancelada por Cristo Jesús. Pues lo mismo pasa con la resurrección. Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Amén. Y para todo aquel que en Él cree. Bendito sea el Señor. Así que la pregunta, ¿resucitarás? Amén.
Gloria a Dios. Vamos a ir allá, 1 Corintios 5, 6 al 8. Mi hermano querido. Entonces, les preparé aquí en diapositivo porque es un poquito más fácil para poderlo ver. Amén. Y vamos a ir a través de la escritura al trasfondo de lo que en una semana como esta el pueblo de Israel celebraba en su entonces, claro, sin saber qué era lo que conllevaba lo que estaban celebrando. ¿Le ha pasado a usted? A veces usted está haciendo cosas y no sabe por qué las hace. Por eso que muchas veces hay que pedir perdón. ¡Ay, yo hice esto, no me di cuenta, perdón! Pues muchas personas están celebrando esta semana Easter. ¿Qué es Easter? Easter. Yo sé de la Pascua, está en la Biblia. Easter no. Hay otras personas que celebran otros periodos de la Escritura. Hay personas, justamente pasaban esa época. Las Navidades, la gente no sabe qué están celebrando, la inmensa mayoría. ¿Qué están celebrando la gente en Navidad? No saben. Hasta la Navidad, esta Navidad yo voy a beber. Es lo que cantan, ¿verdad? Porque no tienen conciencia de lo que está pasando. Andan en la necedad de su vida, al igual que nosotros en un momento dado. Pero qué malo, ¿verdad? Celebrando las cosas por celebrarlas. Pues así les pasaba a los judíos en su momento. Vamos a ir brevemente a la Escritura para ver esto. Pero antes, 1 Corintios 5, 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, Señor, bendice tu palabra y que vayamos a través de ella, Señor, con fe, con gozo, con agradecimiento, y que tu Espíritu nos ayude a exponerla, Padre, para que muchos puedan conocerte como Salvador. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Así que, si usted lee lo que acabamos de leer, hermano, usted se da cuenta que el tema que nos está diciendo es: hay algo que quiere decir la levadura, esta nueva masa. Dice que nosotros somos la nueva masa. Sabe que la masa se usa para cocer el pan, ¿verdad? Para preparar el pan. Y el pan es algo bueno, ¿verdad? Obviamente. Aquí en este caso dice que hay una levadura vieja y hay un asunto que no tiene levadura. O sea, están panes con la levadura vieja y están los panes sin levadura. Amén. Entonces, ¿para qué se usa la levadura? Para que el pan crezca. No es que el pan sin levadura sabe malo. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a lo que tiene mucha levadura. Si usted se fija a veces cuando entran la masa, los rollitos de masa, algunos acá, el pan criollo ese que comemos, finitito así, parece un hot dog. Y eso hace, se sopla así, quiere decir que tiene mucho, no tanto levadura como tal, pero ¿verdad? Baking powder, cosas como esta, porque ya en los tiempos modernos la levadura es otra cosa, es un ser vivo como tal, que requiere esperar tiempo para que afecte la masa. Pero en los tiempos de hoy, que todo tiene que ser rápido, pero hace el mismo efecto. No quiere decir que sea más malo sin levadura, es que el pan es más duro, ¿ok? Pero se avanza. ¿Amén? Y también lo que quiere decir es que al no tener levadura, la levadura literalmente es un contaminante. La que nos dice la Escritura sobre sin levadura, como el Señor Jesús dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ven? Porque el asunto con la levadura es que un chispititito, ¿ven? Un chispititito que contenga las esporas estas del hongo, que es la levadura, vuela, literalmente, eso flota en el aire. Si hay un pedazo de masa que está allá y no tiene levadura, y usted lo deja en el mismo cuarto suficiente tiempo, la levadura, como una esporita que vuela allá se empieza a nutrir de toda la harina y todos los ingredientes que tiene la masa, y crece y dice: pero espérate, pero ¿y dónde esta masa fue leudada? O sea, ¿por dónde crece si yo no le puse levadura? Por eso es que la levadura en este caso es representativo del pecado, porque el pecado lo hacen allá, y si usted está deslevado, el pecado llega acá. Así es el pecado.
Perdone, yo soy bien gráfico, es como la peste. La peste está allá. Usted cuente los segundos y llega acá. Por eso es que hay un decir en Puerto Rico que fulano, ese es más rápido que la peste. Porque la peste es lo primero que le da a la gente. No le da los olores buenos. Rápido. Porque la gente, rápido, usted lo detesta enseguida. Así es la levadura, así es el pecado. El pecado así mismo, aquí hay pecado. Pero ¿cómo va a ser si hace un rato no lo había? Eso es lo que pasa. Y el Señor Jesús sabe, si hay alguien experto en los efectos negativos y nocivos del pecado, es el Señor Jesús. Que le tocó morir para pagar el nuestro. Y Él sabe lo que el pecado hace. El pecado destruyó la obra de creación que el mismo Señor Jesús hizo. Lo hizo todo bueno, y bueno en gran manera. Dios encuentra algo bueno en gran manera. Y el hombre lo fastidió y lo chavó todo en gran manera también. Con solamente un pecado. Y después de todo eso, imagínense ese rego, un solo pecado allá, y cuánto pecado no hay hoy. Se diseminó. Por eso la ilustración que se nos hace la palabra de estar sin levadura es estar sin estar contaminado por el pecado. Por eso dice, no se jacten. Recuerden que en 1 Corintios, especialmente en el capítulo 5, Pablo empieza a atacar un problema de inmoralidad que había en la iglesia en Corinto. Ese es el contexto. Y entonces él sabía que en la primera reprimenda que les mandó ellos, yo no, ¿qué se cree Pablo? Por eso él dice, no es buena vuestra jactancia. Como quien dice, nosotros somos tan elevados espiritualmente que podemos soportar que haya 2 o 3 pecadores al lado. Nosotros eso a mí no me mata. Esa era la actitud, la jactancia que tenía. Y así le pasa a las personas. Las personas en su necedad piensan que son espiritualmente maduros cuando hay un montón de gente haciendo poca vergüenza al lado de ellos y ellos no los matan, no les afecta. Cuando lo que está pasando en realidad es que ellos están dándole el ok, le están dando el visto bueno a que haya pecado. Y el Señor no nos llamó a pecado, el Señor nos llamó a ser santos. El Señor murió en la cruz para llevar nuestro pecado. Por lo tanto, si Él llevó nuestro pecado, ¿de dónde sale que nosotros ahora nos vamos a embarrar el pecado otra vez? Por eso Él le dice, no es buena la jactancia, la soberbia que ustedes tienen diciendo, como dice el 1 de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, entonces le estamos diciendo embustero al Señor. No saben que un poquito de levadura, un solo pecadito chiquito, contamina toda la masa. Dice, límpiense pues de la vieja levadura, del pecado, de la vida vieja donde ellos andaban antes de Cristo, límpiense. ¿Cómo van a venir a Cristo para vivir el pecado otra vez? Dice, para que ustedes sean nueva masa, sin levadura como ustedes son. Él no dudaba que ellos estaban salvos en Cristo. Lo que pasa es que estaban mal ilustrados, estaban mal dirigidos, o sea, tenían una concepción mala en su vida. Y lo más seguro, se comparaban, decían, muchachos, como yo era antes, lo que yo soy ahora, antes pecaba, pero por montones, ahora menos. Gloria a Dios por eso, ¿no? Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nos seamos santos, como Él es santo, ¿no? Por eso es que estarnos guiando por las formas del mundo no funciona. Este es el contexto, no vamos a estar hablando de esto, este es el contexto de lo que estamos viendo en Corinto, para que podamos entender. Así que Él dice, es que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Cristo fue sacrificado por nosotros. Y nos habla de la Pascua. Para el corintio, Pascua les parece fantástico, porque esto no era algo que se celebraba en esa cultura. Ahora, el judío, tú le mencionabas Pascua, Pesaj, ya ellos saben lo que es. ¿Okay? Nosotros sabemos lo que es, pero ellos no sabían. Dice, nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Dicen, ¿qué se hace en la Pascua? Y vamos a ver lo que se hacía en la Pascua. Dice, así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua. La fiesta de que Cristo murió por nosotros. No la vamos a celebrar con la vieja levadura, porque para eso fue que Cristo murió. Ni con la levadura de malicia y de maldad. La vamos a celebrar con panes, vidas sin levadura. Amén. Lleno de sinceridad y de verdad. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pero si miramos, está hablando de levadura, de panes, y está hablando de Pascua. Así que dice, pues merece que vayamos a ver el trasfondo judío de esto.
es importante, ¿no? Que tiene que ver con esta precisa semana, donde la gente colectivamente le llama la Semana Santa. Pero hay un trasfondo bíblico, amén, que está detrás de ella, que es muy importante que nosotros lo veamos. Así que vamos a ir a lo que se celebra en la Pascua, ¿verdad? La Pascua, Pesaj, quiere decir pasar más allá, pasar de largo, es lo que quiere decir en hebreo, Pesaj. En inglés, Passover, pero ya hoy día no se dice Passover, porque mucha gente se ofende con eso. Le dicen Easter, que no tiene nada que ver en lo absoluto con nada. Y los etimólogos aquí me pueden decir de dónde sale la palabra Easter. De la Biblia no es, ¿ok? Ni nada. Pero hoy día se usa así, porque siempre tratan de celebrar las cositas, ¿verdad? Porque los huevitos y los conejitos hay que venderlos, ¿entiendes? Si usted celebra con huevitos y con conejitos, yo mismo me comí los huevitos esos, los que son malteados, ¿sí? Y compré los tres una bolsita de los que son así de colores con chocolate dentro, pero no es que lleguen, oh santo conejo, gracias, te estoy dando tanto huevito. No, eso no es lo que está en mi mente, pero los compré, todavía están allí. Hay unos pollitos así chiquitos, se llaman pips, ¿sabes? Que son bien buenos, son como de marshmallow, son muy buenos, ¿ok? Pero eso no es la Pascua. La Pascua no es un pollito y un conejo y un huevo. La Pascua es Cristo que fue sacrificado por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir a la Escritura. En Levítico 23:5 nos dice, en el mes primero, el mes que estamos, que aquí hablan de nosotros, nuestro calendario no es el mismo de los judíos. El calendario judío es un calendario basado en la luna. Los meses son de 28 días y después son un ajuste al fin del año. Tiene 12 meses, pero no empieza el mismo día que empieza el de nosotros, que es el 1 de enero. El de ellos empieza más o menos para el tiempo que estamos hablando ahora, o sea, hace, en realidad, según el calendario exacto, el primer mes de ellos empieza de aquí a 2 semanas. En este año, la Pascua quedó a 2 semanas descuadrada de la de nosotros. O sea, la Semana Santa está descuadrada con un mes este año. No siempre cae igual. ¿Usted sabe por qué no siempre cae igual? Porque al mundo occidental no le da la gana de ponerla en el mismo día que se celebra la Pascua judía. Porque desde tiempos antiguos se había decidido que, como nosotros, que estamos iluminados con Cristo, vamos a poner una festividad en misma semana que estos judíos que nos están parados. Y eso es lo que está, esa cosa permeó hasta el día de hoy. Esa costumbre se celebra hoy. ¿Es importante? No. Porque la realidad no es cuándo es que Cristo sí murió por nosotros y resucitó por nosotros. Pero para que usted vea, a los días 14 del mes de Aviv, que es el primer mes, equivale más o menos, dependiendo en qué época, marzo, abril, el calendario de nosotros, ¿ok? Ese 14 del mes, entre las 2 tardes, se celebra la Pascua de Jehová, ¿ok? El día judío empieza, ¿ok? No empieza a la medianoche, empieza por la tarde, a las 6 de la tarde, es que empieza el día judío. El día judío va de las 6 de la tarde, ¿ok? Hasta las 6 de la tarde del otro día, ese es el día judío. Entre las 2 tardes, o sea, la tarde que empieza en el día 14 y la tarde que empieza en el día 15, ¿ok? Típicamente durante el día, después de esa tarde y noche, ahí es que se celebra la Pascua de Jehová. Pero comenzaba la festividad por la noche, en la cena de la Pascua. Así que en el día 14, por la noche, que era el principio del día para el judío, el de nosotros está acabando, pero el de ellos está comenzando. Importante tener eso en mente cuando uno ve las fechas. Ahí se celebraba la Pascua de Jehová. Igualito que la celebraban en Egipto. Ese día la celebraron en Egipto cuando Dios los mandó a salir, cuando envió la 10ª plaga, que todo aquel hogar que no tuviera la sangre del cordero inocente en el marco de la puerta, el ángel de Jehová iba a pasar a matar al primogénito de esa casa. Así iba a ser la 10ª y última plaga. Amén. Todo aquel que en fe de Israel se movió, mató el cordero limpio, sin mancha, sin contaminación, y su sangre la pintó encima del marco de la puerta, el ángel pasó más allá. Pesaj, esa es la Pascua. El ángel pascó, o sea, se pasó más para allá y no mató al primogénito. Bendito sea el Señor. El Señor después nos manda, cuando están caminando por el desierto, llegando a la tierra prometida, dice, esto ustedes tienen que recordarlo. Y cuando su hijo les pregunte por qué ustedes están haciendo estas cosas, usted le tiene que contar que fue que Jehová los sacó de Egipto con brazos fuertes y que por eso es que estamos recordando estas cosas. Pero no solamente recordar lo que Dios hizo,
sino todas estas fiestas, todas estas celebraciones, tienen un contexto profético también. Porque no solamente lo que Dios hizo, lo que Dios iba a hacer. Porque todo lo que está en la Biblia apunta a Cristo Jesús. Esa es la razón de toda la Escritura. Apuntar a Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador de todos. Así que esa Pascua se celebraba, en esa noche se celebraba la cena de pie. El cordero asado se comía con hierbas amargas, simbolizando el apuro, simbolizando la amargura que iba a pasar el Señor Jesucristo más adelante. Claro, los creyentes no sabían, o sea, los israelitas no sabían esto, pero la comían vestido, parado, no se sentaban, vestido como el que va a salir de viaje, porque iban a salir de viaje. Una vez comieran la Pascua, iban a salir literalmente corriendo de Egipto, escapando, porque finalmente les habían dado el permiso para irse. Así que no había tiempo para lavar el plato, no había tiempo para meterle levadura al pan y esperar que subiera la masa para hacerlo con calma. No había tiempo para calma, había que hacerlo rápido. El pan se lo comieron sin levadura y el cordero lo comieron de pie, con hierbas amargas y nos vamos. Amén. Ese es el contexto de la Pascua. De ahí es que vienen los panes sin levadura. Para ellos era porque estaban apurados. Pero más adelante usted ve que el simbolismo bíblico es que el pan sin levadura representa al que ha sido limpiado con la sangre de Cristo, que está sin mancha y sin contaminación, en virtud de la sangre de Cristo, como acabamos de ver allá en 1 Corintios 5. Así que más adelante, ¿verdad? En 1 Corintios 5, 7, ¿verdad? El verso que acabamos de leer entre los que leímos, dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y lo hemos explicado un montón de veces. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Más adelante, si usted se fija, en Juan 19, 14, ese mismo día que los judíos estaban preparando la Pascua, el día 14, ya esa tarde del día 14, que viene a ser el comienzo del día para ellos, iban a celebrar la Pascua. ¿Ok? Y era como la hora sexta. Si usted viene a ver, el Señor Jesús murió el día de la preparación de la Pascua. Quiere decir que la cena de Pascua que ellos celebraron, la celebraron antes. Fue el día antes, porque el día antes fue que Él celebró e instituyó la cena del Señor. ¿Amén? ¿Pero cuándo? Porque fue el día antes de la fiesta oficial. Al día siguiente era la fiesta del Cordero. Amén, donde se sacrificaban los corderos, miles de corderos, para hacer expiación por el pecado. Era como tal y como Moisés lo había mandado en el libro de Levítico en más detalle. Así que en la preparación de la Pascua dice como la hora sexta, el mediodía, para que podamos entender la hora sexta. Bueno, empezaba a las 6 de la mañana, le sumaba 6 horas, el mediodía. Entonces dijo a los judíos: ¡he aquí vuestro rey! ¿Ok? ¿Quién era ese? Pilato, si usted recuerda, ¿verdad? He aquí vuestro rey. O sea, que se estaba celebrando la Pascua el día que Cristo murió por nosotros. Por eso que Pablo decía, es que Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Otro verso bien importante, Juan 1:29, al principio del ministerio de Juan, al final del ministerio de Juan, al principio del ministerio de Cristo, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie sabía allí lo que estaba diciendo. Ellos oían esas palabras, las guardaban en el corazón, las memorizaban, pero ¿qué iban a pensar ellos? Que Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque ellos miraban y dicen: ¿dónde está el Cordero ese que Él dice? Yo lo que veo es este hombre que viene caminando hacia nosotros. Pero todas estas cosas impactantes para la humanidad entera las iban a entender después. En ese momento no lo iban a entender. Pero Cristo fue Él, no dice el Cordero, porque hacía falta más que uno, para dar su vida por el pecado de todo el mundo. Así que Cristo, el día de la Pascua, no fue ningún otro día, fue el día de la Pascua, ese día específicamente, esa semana, de ese año, allá sacrificarían un montón de corderos. Literalmente empezaban como a las 3 de la tarde del día siguiente, de la noche, después que pasaba ese día, para poder terminar antes de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde cambiaba el día. Y sacrificaban miles y miles de corderos. Había miles y miles de levitas y de asistentes. Y eso era degollando cordero, poniéndolo a sacarle la sangre. Eso era una cosa, pero eso se tardaba horas.
Por eso era el apuro, por crucificar al Señor. Tenemos que salir de este mequetrefe, decían ellos. ¿Viste cómo es el corazón endiablado de la gente? Vamos a salir de esto rápido, porque cuando esté la Pascua, no podemos tener a este bandido trepado en un palo allí, porque nos daña la fiesta. Ese era el contexto, hermano. Nos daña la fiesta. Por eso a las 3 de la tarde dijeron, bueno, a esta hora va a comenzar, ¿verdad?, los sacrificios de los corderos. Se acabó la crucifixión. Mandaron entonces a los soldados vinieron con un marrón, ¡pah!, a romperle las rodillas a los que estaban crucificados allí, para que se acabaran de desangrar y de morirse, porque había algo más importante. Cuando llegaron donde el Señor Jesús, él estaba muerto. Por eso dice, no le quebraron las piernas, porque ningún hueso suyo sería quebrado, decía la Escritura. Ya le habían muerto anteriormente. El apuro era, ¿cómo va a ser que estos 3 bandidos nos dañen la Pascua? Esa gran celebración de nuestro corazón que le estamos haciendo al Señor. Para que usted vea cómo es la gente y hasta dónde puede llegar la hipocresía. La hipocresía puede llegar a una intensidad que se la cree cualquiera. Pero el Señor conoce el corazón. Ese era el apuro. Por eso Cristo fue sacrificado ese día de la Pascua. Amén. Y hasta le dio tiempo para que ellos hicieran sus sacrificios allí y se llenaran la cabeza y se llenaran su corazón, sin entender que Cristo había sido sacrificado ya. A las 3 de la tarde el velo del templo se rajó por la mitad. Ya no vamos a ir a esos detalles ahora, pero el velo era lo que separaba el lugar santo, donde estaban todos los sacerdotes, del lugar santísimo, donde entraría el sacerdote, no en esa fiesta, varios meses más tarde, la fiesta de la expiación, donde él iba a entrar a sacrificar un cordero por el pueblo entero y por él. El día súper santo, solamente una vez al día. Pues se rompió el velo y dice, ya no hay que separar esto. Ya los velos y la entrada y la puerta no tienen caso aquí, porque todo el mundo puede entrar a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús, es lo que quería decir. El velo no era una cortina, hermano, no era una tela. El velo tenía 3,5 pulgadas de gordo. Era una tela entretejida, era tridimensional. Aquello pesaba toneladas. El velo, como si fuera una guía telefónica gorda, pues el Señor le hizo de arriba para abajo, se despatará. ¿Por qué? Porque ya no se apartaba. Ya el Señor no tenía que estar bajo telas o con separaciones, ¿verdad?, de los pecadores empedernidos, arrastrados, que no podían tener acceso directo al Señor. Ahora, a través de Cristo, el Señor compró eso. Amén. Eso es lo que quería decir. ¿Lo sabían los judíos? Nada que ver. Ellos estaban, ¡ay, qué bien! Lo logramos. Logramos sacar a este indeseable y no nos dañó la fiesta. ¡Qué grande eso! Eso es lo que estaba en el corazón de aquellos mequetrefes que estaban celebrando la fiesta ese día. El Señor Todopoderoso, aún a través de toda esta poca vergüenza, Él logró su cometido, porque el Señor siempre hace las cosas exactamente como Él quiere. Amén. Amén. Así que la Pascua, hermano, tiene dos connotaciones, 2 cosas importantes, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Representa el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Amén. También representa el pago que Él tuvo que hacer, porque tuvo que morir para comprar nuestra libertad del pecado. Amén. Así que esa es la Pascua, dice Cristo es nuestra Pascua. Amén. Pero esa semana habían 3 fiestas, 3 celebraciones concurrentes. La Pascua era un día, entre una tarde y la otra tarde. Los panes sin levadura que vamos a ver ahora y las primicias duraban varios días, pero comenzaban esa misma semana. ¿Okay? Lo que pasa es que típicamente se le dice la Pascua, pero históricamente se celebraban todas al mismo tiempo porque fue para el tiempo que Jehová mandó que celebrar. Y los panes sin levadura, ¿amén? Matzah son panes. Las matzah suena como masa acá, ¿verdad? Matzah. Los lejem es pan, pero pan es el pan cocido. Ya ¿verdad? Las matzah son cuando son sin levadura. Si usted va a Israel, quiere pan sin levadura, mira matzah. El otro es el pan normal. ¿Ok? Porque si comen pan normal, uno pensaría que comen pan sin levadura, ¿no?
comen panes normales, pero estos no tienen levadura, por eso que son, parece como un pancake. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver lo que nos quiere decir la fiesta, la celebración de los panes sin levadura. ¿Verdad que uno dice fiesta y piensa en orquesta, en bocina y toda esa tontería que nosotros hacemos aquí? Fiesta es una celebración. ¿Amén? Si Jehová manda una fiesta es que es buena. ¿Oyó? Quiere decir que hay algo que celebrar. Amén. Entonces el Señor. Allá en Levítico 23, 6 a 8, la fiesta de los panes sin levadura. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Recuerda, la Pascua empezaba el 14. Al otro día comenzaba los panes sin levadura. ¿Ves? Que están ahí en la misma semana. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Recuerda que decía, seamos levadura, límpiense de la vieja levadura para que sean panes y masa nueva sin levadura. Este es el paralelo. Ese primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Mientras estaban sin hacer trabajo, comerían panes sin levadura. ¿Qué tiene que ver los panes sin levadura? Bueno, en el contexto histórico tiene que ver la noche que ellos salieron de Egipto, que Jehová los sacó de Egipto, pues para que recuerden ese día. Cuando salieron de Egipto, van a comer panes sin levadura, como los que comieron sus antepasados ese día. Para que ustedes recuerden, ¿verdad?, de una buena forma lo que pasó ese día. Amén. El cordero era una, los panes sin levadura era otra. Por eso es que el Señor la mandó a celebrar en ese mismo día. Allá en Marcos 14, 12 leemos en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, porque el cordero se sacrificaba la tarde siguiente, por lo tanto caía en el mismo día que empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, se estaban celebrando esa semana para confirmar la fiesta tal y como Jehová lo había ordenado. Amén. La Pascua y los panes sin levadura. Amén. Pero, para simplificar, casi siempre cuando ellos decían la Pascua, la van a entender que se estaban celebrando todas las celebraciones que se celebraban esa semana, incluyendo los panes sin levadura. Así que, por eso allá en 1 Corintios 5, 7 dice, límpiense pues de la vieja levadura, como acabamos de decir al principio, para que sean nueva masa, sin levadura, como ya son, dando a entender que la levadura sea. Podemos estar limpios de pecado, pero si no estamos velando. A veces uno piensa, ¿verdad?, que uno está predicando santidad a cantazo con una tabla en la mano. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Usted me ha visto con una tabla en la mano? No, ¿verdad que no? Algunos dicen, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Cristo dio su vida por el pecado. Y como entonces usted va a pretender tener pecado en la vida, es una deshonra para el Señor. Amén. Amén. Por eso es que no estamos especificando, para usted estar sin pecado tiene que vestir de esta forma, el pelo tiene que estar así, y tiene que tener X prenda o 0 prenda o lo que sea, y tiene que hablar estas palabras y no hablar las otras. Eso no es santidad. Eso lo hace cualquiera. Santidad es en su corazón comprender estas cosas. Es ser un verdadero adorador, que en su corazón usted comprenda, Cristo murió por mí, dio su vida por mí. Amén. Amén. Me limpió del pecado. Ahora yo voy a vivir limpio del pecado. Y cuando pecare, tengo abogado con el Padre, respecto al Padre, se llama Jesucristo el justo. Amén. Y Él me perdona cuando yo voy a Él. Porque yo quiero honrarle. Usted honra al Señor cuando usted anda separado del pecado. Esto es claro en la palabra del Señor. Esa es la verdadera santidad que habla el Señor. Por eso dice, límpiense a los corintios, dice, límpiense de la vieja levadura. Pablo no estaba en Corinto, esta vez mandó esa carta. Él estaría con el corazón en la mano, bofeando. Decía, ay, sí, estos corintios, que tienen tanta podredumbre alrededor en esa sociedad, que son salvos por la fe en Cristo, porque Cristo murió por ellos igual que murió por mí, diría Pablo. Pero que se pasan andando en el monte, se les ponen todos los cabellos del pecado.
Límpiense de todo eso, es lo que le está diciendo. Amén. Por eso dice más adelante, nosotros despojándonos del pecado, de todo peso, de ese pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, eso mismo. Decía usted, ¿cómo usted va a coger lleno de pecado? Del pecado, de las cargas, pecado chava, pecado apesta, pecado de descarril. Por eso es que celebremos nuestra vida en Cristo sin levadura. Amén. Así que, para que vea la conexión de los panes sin levadura con Cristo, 1 Corintios 11:23 es la porción que, parte de la porción que leemos cuando celebramos la cena, la vamos a celebrar hoy también. Dice, yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan sin levadura, porque era el pan de esa fiesta. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. ¿Qué dijo? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. El Señor nos dijo claramente, esa fiesta era respecto a Él. La de la Pascua era respecto a Él, era el Cordero de Pascua. La de los panes sin levadura era respecto a Él. Él era el que estaba dando su vida por nosotros. Ese cuerpo maltratado, magullado, a cantazo, que le arrancaban la barba, le pusieron la corona de espinas, le dieron galletas, palo, cuantas cosas. Como dice Isaías, el morido fue por nuestros pecados, por su llaga. Nosotros fuimos sanados. Y ahí no está hablando de sanidad. La palabra que se usa allá en hebreo es cuando usted es hecho completo, como debe haber sido. O sea, está hablando de la salvación. Porque usted puede estar sano, enfermedad y se pierde como quiera. Lo que está hablando es de la sanidad del alma, ¿no? De la salvación. Eso fue lo que Cristo compró y un montón de otras cosas más. Pero primeramente, la salvación de su alma. Y el cuerpo de Él fue así mismo. El herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir? Él pagó el castigo que tenía que ser y era de nosotros. Amén. El castigo que era de nosotros fue sobre Él. Por eso Él hizo el paralelo entre el pan que se estaban comiendo esa noche en la cena de Pascua con su cuerpo. Así que los panes sin levadura hablan de Cristo Jesús también. ¿Okay? Así que esta fiesta de panes sin levadura tiene dos connotaciones. Representa el cuerpo de Jesús, muerto por nosotros y sepultado. También representa que nosotros salimos fuera de la vida de pecado. ¿Amén? Estas son algunas de ellas. Y hay que decir un montón de otras cosas, pero vamos a concentrarnos en esto. Amén. Cuando usted va abundando en esta parte de la palabra, dice, bueno, mira cómo el Señor tenía todo esto. Y cómo el Señor hace que las cosas encajen históricamente y bíblicamente, pues porque Él es el Señor de todo, hermano. Él lo tiene ya todo predicho. Así que, Pascua, Cristo, el Cordero de Pascua. Panes sin levadura, el cuerpo de Cristo, que iba a ser muerto por nosotros. Pero también en esa semana, especialmente el domingo de esa semana, después del sábado, después del Shabbat, que nosotros, para ellos y para nosotros, equivale al sábado. Por eso en su Biblia, cuando dice en el día de reposo y le ponen una marquita, dice aquí equivale a sábado. Y lo dicen todas las páginas, dice, pero está bien, no me lo diga más nadie, yo sé que es ese. Entonces, pues, ¿por qué lo repiten tanto? Porque el calendario de nosotros, los meses no duran 28 días, pero la semana sí son 7 días. Así que la semana, los nombres de los días de la semana de ellos no son los mismos de nosotros. ¿Ok? Pero tienen la misma duración, son días de 24 horas y son 7 días. La semana de los judíos y hebreos, 7 días para nosotros también. El Shabbat, el sábado, el día de reposo, ocurre el día que nosotros llamamos sábado, o sea, ayer. Solamente que no empieza por aquí. Empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, según nuestro reloj. Amén. Pero es el mismo día. O sea, después del sábado, en nuestro calendario viene el domingo, ¿verdad? Para que usted vaya bien. Importante. Porque hay mucha gente que se va de pecho y se montan diciendo que Dios te libre de congregarte un domingo, cuando el Señor no especificó
qué día usted se iba a congregar. Pero hay una grandísima razón para congregarse el domingo. Amén. Vamos a ver. Levítico 23, 9 al 11 dice, y habló, este es el mismo capítulo donde habla de la Pascua, de los panes y levadura, y ahora va a hablar de otra celebración más, otra fiesta. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando ya haya entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o sea, que ustedes cosechen, traerán al sacerdote una gavilla, esta es de trigo, una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla es un masito de las espigas. Literalmente puede ser hasta solamente una espiga. Por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En inglés muchas veces dice de Feast of First Fruits. O sea, la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque no era que había terminado la cosecha. La cosecha comenzaba ahí y terminaba en la otra fiesta, la de Pentecostés. Todas estas cosas tienen significado, ¿no? No es casualidad, dice, mira, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, que es casualidad. Todas estas cosas el Señor las ha calculado, ¿ves? La gran cosecha, al final de la cosecha, como que dice, el comienzo de la nueva época, la época de propiamente la iglesia, donde Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, comenzó el día de Pentecostés de ese mismo año. Antes de eso, ¿no? Pentecostés. 50 días después, es lo que quiere decir. Después del sábado, donde se celebraba, ¿verdad?, esa semana, le suman 50 días, 7 semanas son 77, ¿verdad?, son 49, más le suma un día, cae el domingo. Que Pentecostés fue un domingo, pero no es casualidad, el Señor ya todo eso calculado ya. ¿Ok? Así que esa primicia, esa primera gavilla, esa primera espiga de trigo iba a representar, ¿ok?, el comienzo de la siega, el comienzo de la cosecha. Amén. Comienzo de la cosecha. Y se quería que la primera, cada persona tenía su campo de trigo. La primera espiga que viera que salía, la cortaba y la traía al sacerdote. Y era una ofrenda mecida. Él la tomaba en sus manos, como que la mecía, como se la enseñaba a Jehová. ¿Ok? De ella cogía algunos granos, pero el resto entonces se quemaba al Señor. Era como una ofrenda de agradecimiento al Señor. Por eso se llamaba ofrenda mecida. El sacerdote la mecerá delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, porque el día de reposo no se podía hacer nada, había que reposar. Al día siguiente del día de reposo, o sea, el domingo, la mecía. ¿Ok? Y era la primicia que se le daba a Jehová. Amén. Así que, si vamos con el mismo calendario, un día como hoy, el sacerdote ofrecería esa gavilla delante de Jehová. Hoy día los judíos no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque todas estas fiestas, con excepción de la Pascua, requieren de un templo. Y no hay templo, no hay sacerdote, no hay nada. Por eso es que ellos quieren construir un tercer templo. El primero fue el de Salomón, el segundo fue el que fue reconstruido después de Babilonia, que existía en los tiempos de Jesús y de Herodes. Fue destruido. Están buscando un tercer templo. ¿Dónde? ¿Dónde está el domo ese dorado de los musulmanes allí mismo en Jerusalén? Ya usted sabe cuál es la imposibilidad o el problema que hay con esto. Pero a todas luces, usted ve en la palabra que se nos habla de que en algún momento dado en el futuro, antes de que Cristo venga, el continuo sacrificio sería quitado. Dice, pues ahora mismo no hay continuo sacrificio. Están matando corderos, como los judíos lo harían. Pues si no lo están haciendo ahora, en algún momento dado lo tienen que hacer, porque para quitarlo tiene que estar, ¿verdad? Por eso se entiende que en algún momento dado sí se va a establecer, ¿verdad?, junto con el consenso del anticristo, por parte del engaño, poder permitir construir un templo en Jerusalén. Cuando sea quitado el continuo sacrificio, amén, entonces que comienza el fin. Todas estas cosas están, ¿verdad?, las hemos explicado anteriormente, ¿no? Así que para que usted vea que muchas de estas fiestas pues no se celebran más, porque no hay donde celebrar.
de las primicias, no hay sacerdote a donde llevarlo. Amén. No se puede hacer. Así que en algún momento dado en el futuro se hará. ¿En la eternidad se hará? No. ¿Por qué? Porque usted va a estar con la Pascua, con el pan sin levadura y con las primicias juntos. Usted no tiene que estar haciendo recordatorios de ella porque ya está Jesús al lado suyo allí. Eso es aquí mientras estamos acá, para ayudarnos a recordar. Amén. Así que la primicia era esa primera gavilla, esa primera espiga. Pero cuando vamos a 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. Y él lo hace adrede, siendo judío él mismo. Primicias. Él dice, esa fiesta que yo y los ancestros míos celebran, mis contemporáneos celebran, sin saberlo, esa primicia es Cristo. Porque ¿qué es lo que quiere decir primicia? Que vienen cosas después. La primicia es el primero. Quiere decir que hay segundo, tercero, cuarto, quinto, por ahí para abajo. Porque la cosecha continuaba. Esa era la primera espiga. Quiere decir que Cristo fue la primera espiga. ¿Y las otras espigas quiénes son? ¿Quiénes son las otras espigas? Nosotros somos las otras espigas. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Cristo resucitó ese día domingo después del día de reposo, como vimos aquí. Un día como hoy, históricamente el Señor resucitó. Un día como hoy, el sacerdote, qué bueno que le dejaron celebrar esta fiesta esa semana, bendito. Pues el sacerdote venía y mecía la gavilla delante de Jehová sin saber que la gavilla estaba resucitando en la tumba ese día también. Ellos entretenidos allá con él. Y Jehová estaba velando al hijo que estaba resucitando allí con poder. Para que usted vea cómo puede ser la necedad religiosa del hombre, que mete miedo, pero hasta lo profundo del corazón. Sí. ¿Ok? Mateo 27, esto lo habíamos explicado en un sermón que se llama Y salieron los muertos. O sea, cuando estaban los chiquitos, decían, ten cuidado que los muertos salen de noche. De momento tú estás metido, le decían a los nenes para meterle miedo, para que acostaran a dormir. Mira, ten cuidado cuando tú sales por ahí, no se callejón, doblar a la izquierda. Siempre hay un muerto que sale un poquito más para abajo, a un palo. Y uno, no salía uno ni para nada. En cuanto no veía el sol, se quedaba así, quieto. Te coge el muerto, te coge el cuco de ti. Mateo 27, 52, 53. Pero los muertos salen, ¿no? Aquí salieron, miren. Aquí te vean. Pero son estos muertos. Son buenos muertos. Todos los muertos que dicen que en la Biblia han salido son buenos. Amén. Usted va a salir también. Usted va a salir, usted va a ser estos muertos, va a salir también. Amén. Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros. Esto fue después que Cristo resucitó. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Cena y se aparecieron a muchos. Y esta ilustración del pintor que ella menciona, James Tison, nos muestra a ellos como saliendo de la tumba, se le están apareciendo a donde estaban. Este es el altar, yo lo recuerdo del altar, aquí está el altar del templo. Y se le aparecieron a los levitas y sacerdotes que estaban, que se murieron del corazón contra los pies. Oye, ¿qué pasó con estos que volvieron a la vida? Pues yo estoy seguro que cuando Cristo fue a la presencia del Padre, ellos fueron con él para allá también. Porque ¿qué más iban a hacer aquí? ¿A morir de nuevo? ¿Para qué? Lo más seguro se fueron con él para allá. Y salieron los muertos, así mismo, resucitaron. ¿Por qué? Porque Cristo, miren la literalidad de esto, Cristo fue el primero. Y después ellos siguieron también. ¿Y se acabó ahí? No. Después la gran resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda resurrección va a ser, dice, el mar entregó los muertos que habían. La muerte entregó los muertos que habían. Y esos muertos grandes y chiquitos, dice Juan, los vi delante del gran trono de Dios. Fueron juzgados todos ellos según sus obras. Bendito. ¿Tendrá alguien credenciales con sus obras para presentarse delante del Señor? Y el que no salió inscrito en el libro de la vida, que eran todos, fue lanzado al lago de fuego, donde estaba ya la muerte segunda, el anticristo, la bestia, falso profeta,
Allí estaban. Ese será el destino de los que resucitan para condenación. Pero las primicias, amén, los que son de Cristo, resucitarán cuando el Señor diga, es ahora que nos vamos, en el nombre de Jesús. Por eso que en 1 Corintios 15, 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos y es primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Claro, lo deja la palabra de Dios. Así que la fiesta de las primicias, que ese día los judíos estaban celebrando, la gavilla. La verdadera primicia estaba resucitando de los muertos ese día. Y ellos se lo prendieron por no haberle hecho caso a la palabra de Dios. Amén. Así que esa semana, hermanos, 3 fiestas tremendas se estaban celebrando allí. Las 3 tenían que ver con el Hijo de Dios, que estaba dando su vida como el Cordero, iba a dar su cuerpo para ser molido con el pan de Dios. Amén. Y era la primicia, porque era el primero que iba a resucitar de entre los muertos. Todo eso ocurrió allí en esos días. Esa concentración de bendición fue esos 3 días allí. Y los que estaban pendientes fueron objeto de la bendición. Los otros pasaron por desapercibido hasta el día de hoy. Qué cosa más terrible es. Acá en Juan 12, 23 a 24 y verso 32 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando antes de la muerte. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de por qué era que él tenía que morir. Pero dice que muere, pero ¿verdad? Vuelve a la vida. Por eso dice, si yo, del verso 32, fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto tiene ecos en la serpiente de bronce allá en el desierto. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando hace poco. Pero también lo que está hablando es cuando él sea levantado a la tierra. 2 cosas. Está en la cruz, levantado de la tierra. Pero mayormente se refiere cuando él resucite entre los muertos. Como el día que él resucitó a Lázaro. Bueno. Ahora bien, requiere fe, la fe que pone Dios en nuestro corazón para poder creer todas estas cosas, ¿verdad? Por eso era que el argumento, si ustedes se acuerdan, la parábola del rico y Lázaro. ¿Me recuerdan esa parábola, verdad? Cuando el rico fue a la paila del infierno allá abajo, vio que al otro lado allá lejos estaba Lázaro, hombre de fe, por el contexto, en el seno de Abraham. O sea, estaba él sentado y Abraham estaba al lado. O sea, estaba recostado de Abraham, echado de brazos con Abraham. ¿Cómo es posible que ese infeliz esté allí echado de brazos con Abraham? Eso es lo que le molestaba, además del fuego bestial ese que estaba allí. Manda a Lázaro que venga acá con un poquito de agua para que haga. Pero la ponga aquí en la lengua, aunque sea. No, es que de aquí no se puede ir para allá ni de allá se puede venir para acá, dijo Abraham. Ay, mis hermanos están chavados. Porque mis hermanos eran igual de mequetrefes que yo, que tenían la palabra, se les estaba predicando, pero ellos no hacían caso. Manda a Lázaro a donde ellos. ¿Qué implicaba eso? Que resucitara a los muertos y fuera allá. Dice, no, dice Abraham. Ellos tienen a Moisés y los profetas, o sea, no es que Moisés estaba vivo, es que se predicaba a Moisés. Se estaba predicando. El mismo Jesús dijo, todo lo que enseñen en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos, ustedes háganlo. Solamente no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Hagan lo que ellos dicen porque es palabra de Dios. Pues eso se estaba predicando desde siglos. Y Abraham le dice que oigan a la palabra que se predica. No, Señor, no. Ellos no van a hacer caso. Pero si alguien resucita a los muertos, ellos van a quedar impactados. A ese sí que le van a hacer caso. A Lázaro resucitado. Yo estoy seguro, mis hermanos. Y le dice a Abraham, si no le hacen caso a la palabra, tampoco van a persuadirse si alguien se levanta de la muerte. Así que, cuando el Señor está diciendo aquí, voy a traer a todos a mí mismo, hay que estar basado en la palabra del Señor. Porque la palabra, sin la palabra de Dios, nuestra fe no es. Y usted puede ver a cualquier milagro contundente y le va y le viene.
¿Usted no cree que aquellos que vieron a Lázaro resucitado, que la peste llegaba hasta allá abajo, eso era para caer tirado como en tierra delante del Señor allí? ¿Y dónde estaban todos esos grandes hombres y mujeres de fe? Lo vieron así. ¡Wow! Hasta ahí llegó, ¡wow! Se quedaron en el ¡wow! ¿Qué pasó con ellos? Así mismo, ¡wow! Y después cuando iban para el lago de fuego, ¡wow! También. ¿Me entiendes? Porque las personas no actúan sobre la evidencia del Señor. Y usted, cuando usted el Señor le toca, usted tiene que actuar. Eso le pasaba a los hermanos de aquel pobre rico. Así que si vamos a las primicias, hermano, las aplicaciones de las primicias. La fiesta de las primicias tiene dos connotaciones también. Jesús es la primicia, el primero que resucitó de entre los muertos. Y segundo, como es las primicias, están las secundicias. Yo sé que esa palabra no existe, ¿verdad? Pero las secundicias, las tercericias y cuatricias somos nosotros. Amén. Porque ese es el principio de la cosecha de almas. Todo eso ocurrió en esos 4 días de esa semana. De jueves, viernes, sábado, domingo. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso, en 1 Corintios, para resumir, versos 51 al 58, Pablo, esto es paralelo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante, dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se sabía hasta ese momento, porque si lo iba a decir, ya no iba a ser misterio, ¿verdad? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. O sea, ¿qué es dormir en este contexto? Morir. No todos nos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí no está hablando de cualquier muerto, está hablando de las que vienen después de las primicias. Esta es la primera resurrección. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué dice nosotros? Porque Pablo estaba vivo en ese momento. Dice que si Cristo viene y este evento ocurre, la trompeta suena ahora, los que estén muertos en Cristo, que eran de Cristo pero ya su cuerpo murió, van a resucitar primero y luego nosotros seremos transformados. Eso es exactamente lo mismo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice: porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se evita de incorrupción, porque si no nos morimos otra vez. Por eso que usted se muere, porque su cuerpo está corrompido. Amén. Pero no se preocupe, porque ya los gringos inventaron una droga que contrarresta los efectos de la vejez. Yo creo que es como la vez número 20 que yo con noticias como esa. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que encontraron la cura del cáncer? Cada sábado la encuentran. No encuentran la cura del trapo de catajo, van a encontrar la del cáncer. Tengo este antivirus para el catajo, y el catajo lo que hace, mira estos necios, y muta y cambia en otro virus. Para ese no tengo vacuna. Digo, que son, queriendo ser sabios, se hacen necios. ¿Okay? Dice: esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es sorbida? Como que la arropó, la victoria la acabó, la apagó, la muerte. Porque eso es lo que efectúa la resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte. Ya hay una ley incambiable según el hombre, que todo el mundo nace y se muere, no hay más nada. Nace y muere. Por allá los filósofos griegos, lo más seguro es la muerte, y los estoicos decían: la muerte viene, ese es mi destino, yo lo voy a aceptar con honor. Y todas esas tonterías que ellos se inventaban, que qué malo estar sin Cristo, ¿verdad? Pero para el creyente, la muerte viene. Ay, sí, que venga, que venga, porque entonces esto que se daña, por lo cual muero, va a ser transformado a un cuerpo como el de la gloria de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que ya no va a morir, después que usted sea transformado. Por eso dice: ¿dónde está la muerte? Muerte, tu aguijón. ¿Sabe lo que es el aguijón, verdad? Lo usaban para apoyar
las reses, cuando la res no caminaba, ¡pah! Le metían en un palo, tiene una punta en la ¡cha! Por aquí. Bueno, dale, toma. Y no quería moverse. Por eso le dijeron, Pablo, qué cosa dura de esta cosa, patada contra el aguijón. Como dice, tanto tiempo que te estoy llamando y no haces caso, lo que quería decir. ¿Ok? Dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Como que dice, lo que causa el pecado es la muerte. ¿Okay? Y el poder del pecado, la ley. ¿Qué es lo que confirmaba que las cosas eran pecado? Cuando el Señor escribió, le dijo, si matas, estás cometiendo pecado. Si adulteras, estás cometiendo pecado. El que es envidioso, está pecado. O sea, ahí se prescribió lo que era pecado. Por eso es que dice, el poder del pecado, la ley. Pero, oja eso, pues dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre todas estas cosas, sobre la muerte. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, todas estas cosas. Por eso que él diría, 2 Corintios, la siguiente carta a los Corintios, capítulo 5, 17, dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Solamente falta que se nos ha dado un cuerpo como el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo será eso? Cuando suene la trompeta. Amén. Cuando suene la trompeta, entonces ustedes serán dados un cuerpo nuevo. Amén. Entonces, resumiendo, hermano, en los tiempos antiguos, allá a Daniel le dijeron algo igualito a lo que estamos viendo aquí. Ayer en el último capítulo del libro del profeta Daniel, el Señor está revelando a Daniel las cosas que iban a suceder próximamente. Dice, en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo, al día de Jehová, cuando el Señor cumpla todo el asunto que va a cumplir al fin de los tiempos, se va a levantar Miguel, el arcángel Miguel, según la palabra, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando de Israel. Hay personas que cogen esto y se lo ponen a la iglesia. Esto es Israel. Importante hacer esa distinción. Pero eso por la iglesia está aquí también. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. ¿Amén? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán unos para vida eterna, la primera resurrección, la que habla Pablo, y otros para vergüenza y confusión perpetua, la segunda resurrección. Él se lo está diciendo clarito aquí a Daniel. Amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si usted busca en Apocalipsis 22, hay una parte que dice, ¿por qué te dice estas cosas aquí? Que a veces como que no se entiende, pero sí se entiende. Mira, Apocalipsis 22, 11 dice, el que es, el de 10, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, le dijo el ángel a Juan, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, o sea, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, que sea más santo. Lo mismo que está diciendo ahí. ¿Okay? Los injustos van a seguir así hasta que mueran y allí se han resucitado para confusión perpetua. Los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, ¿verdad? Y van a ser como estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los destinos de la gente no cambian? Sí, cambian. Pero si alguien quiere seguir perdido, aquí le será concedido. Por eso es que las personas tienen que hacerle caso al llamado del Señor. El Señor, si alguien está escuchando este mensaje, ¿verdad? Y después que le entra por un oído y le sale por el otro, usted está haciendo necio. Porque el Señor le está hablando. Si usted sabe que usted no es de Cristo, porque usted en un momento dado se congregó y después a chiste lo echó, pues el Señor no es el Señor de chiste. Amén. Usted tiene que venir a Cristo Jesús para salvación. Porque Él es nuestra Pascua. Él es nuestro pan sin levadura. Él es nuestras primicias. Amén. Y todo el que en Él cree no será avergonzado. Terminamos con el Salmo 100. Cantad alegres a Dios. El que canta este salmo, ¿verdad? El que compuso este salmo estaba bien contento, ¿verdad?
porque sabía quién servía. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No había ningún perdido ahí entre ese grupo que él está mencionando. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso es que Él es el que fija los tiempos como tal. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid su nombre. Amén. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad, su palabra, su verdad por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios dijo no lo despinta nadie. Porque el Señor es bueno y es todopoderoso. Amén. Así que regocijémonos en un día como este. El Señor resucitó en un día como este para confirmar que Él es las primicias, Él es la Pascua, Él es panes y levadura. Para que nosotros confirmemos que nuestro pecado fue limpiado, que Él murió por nuestro pecado y que nosotros, tal y como Él resucitaremos, suena la trompeta, a vida nueva. Amén. Ahora, Señor, en esta hora estamos contentos, Padre, de estar delante de tu presencia hoy aquí, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición gigante que nos das de podernos congregar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Tu palabra está toda apuntando a la verdad. Amén. Cualquier libro de tu palabra santa habla de la misma verdad. Amén. Habla de la verdad de tu palabra, habla del Logos, habla de Cristo Jesús, quien es nuestra Pascua, nuestro pan sin levadura y nuestras primicias, y nuestro Salvador. Y Él está ya en la presencia tuya, Señor, en la eternidad, y en un momento dado regresará a buscar su pueblo, tal y como lo prometió. Y por eso, Señor, estamos contentos en esta mañana, llenos de esperanza. Ayúdanos a vivir, no como vive la gente de jotita por ahí, que andan por aquí lamentándose de aquí y allá. Nosotros no tenemos que estar lamentándonos de nada, porque estamos puestos para la eternidad. Nuestra culpa, nuestro pecado fue perdonado, nuestra condenación fue quitada y ahora estamos puestos para estar en la eternidad contigo. Ayuda, Señor, a que muchos, que yo estoy seguro tocas tú en este día y todos los días, hagan caso del mensaje de salvación. Solamente tú puedes salvar, solamente tú vienes y solamente tú puedes tener misericordia de los perdidos, como la vida de nosotros, Señor. Todo esto, Padre, lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.